Profesor Frederick, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarlo nuevamente. Mi nombre es César Gamarra Mariño. En esta oportunidad voy a presentar la evaluación número 2 de manera individual, siendo de que por temas de tiempos se me hacía un poco complicado coordinar con alguno de mis compañeros la realización de esta actividad. Muy bien, dicho esto, paso a sustentar la actividad evaluación número 2 relacionado al artículo de Harvard Business School con el estado de flujo efectivo y análisis. Una breve introducción, ¿no? Esta guía educativa permite instruir a nuevos analistas financieros sobre la elaboración e interpretación de los estados de flujo efectivo. En este artículo se detalla y fundamenta dos métodos muy importantes, ¿no? El método directo, centrado en las entradas y salidas brutas de caja, y el método indirecto, que ajusta la utilidad neta mediante partidas que no afectan la liquidez. Muy bien. Además, se analizan tres categorías esenciales del flujo: actividades de operación, inversión y financiamiento. Explica también cómo cada una revela la salud financiera de una entidad. Para facilitar el aprendizaje práctico, el artículo incluye también tres ejemplos, ¿no? Y en el cual vamos a enfocarnos en la compañía 2. Este análisis centra coherencia estratégica entre el origen y el destino de los fondos de una empresa, siendo de que no basta con determinar cuánto efectivo genera una entidad, sino que es imperativo evaluar si dichos fondos provienen de una ejecución operativa eficiente y eficaz o solamente de medidas paliativas que comprometen la estructura de capital del negocio a un largo plazo. Muy bien. El objetivo principal entonces de este análisis es evaluar la posición financiera, como lo dije anteriormente, de la compañía número 2 durante el ejercicio fiscal 2018. Enfoco el análisis en la interdependencia crítica entre las actividades de inversión y financiamiento que realizó esta compañía en ese año, examinando cómo la desinversión de activos se ha convertido en el principal mecanismo para sostener una estructura de capital y una política de dividendos que el núcleo operativo actual ya es incapaz de soportar. En ese sentido, los hallazgos presentados los voy a mostrar a continuación, apoyándome de el estado de reporte del flujo efectivo en el anexo 1 de este artículo revisado. Muy bien. Primero, la sostenibilidad, ¿no? Es muy importante este tema. Hay una muy buena pregunta de parte de usted que señala si es sostenible que una empresa financie la amortización de sus deudas vendiendo sus activos productivos y desinvirtiendo en su negocio principal. Muy bien. Una vez revisado el artículo y también el anexo 1 específicamente de la compañía 2, mi respuesta es un no categórico. No es sostenible a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque las obligaciones de deuda mediante la venta de activos productivos o la desinversión de su núcleo de negocio nos fundamenta, ¿no?, tener liquidez para sus gestiones operativas del día a día y desligarse de activos principales que forman parte del core de su negocio. En ese sentido, voy a evaluar algunos aspectos, como por ejemplo la evaluación de la sostenibilidad. La compañía 2, según el anexo 1, que he puesto acá algunos extractos para efectos didácticos, destinó 6.773 millones al pago de deuda de largo plazo, una cifra que excede drásticamente su capacidad de generación, ¿no?, de efectivo y generación interna. ¿Para qué destinó este pago? Para financiar y sostener la liquidez. La empresa recurrió a la enajenación de activos operativos de su negocio principal, por un valor de 2.800 millones de dólares, sumado a otros 3.483 millones provenientes de otras actividades de inversión, lo que sugiere una liquidación masiva de valores o activos secundarios, como podemos apreciar acá en el recorte del anexo número 1. Bien, entonces, este modelo, como lo dije hace un momento, es intrínsecamente insostenible, ya que el flujo operativo de las operaciones continuas fue de solo 1.070 millones, cifra que resulta insuficiente incluso para cubrir los 1.491 millones pagados en dividendos
a los accionistas, ¿no? Como podemos ver acá en el recorte del anexo 1, una vez más. Este ratio pagado representa en promedio un 139% respecto al flujo operativo recurrente. En ese sentido, depender de la venta de activos productivos para satisfacer a los acreedores y o accionistas tiene un límite operativo letal, debido a que la empresa está sacrificando su capacidad de generación de ingresos futuros para mitigar o reducir una crisis de liquidez actual, contextualizada por una pérdida neta muy catastrófica de 7.481 millones de dólares, como podemos ver en el recorte nuevamente de el estado de flujo efectivo de la compañía número 2. Muy bien. Respondiendo a la segunda pregunta que está relacionada con la evaluación de riesgos estratégicos y operativos. ¿Qué riesgos se presenta o presenta esta compañía? Primero, ¿no? El análisis del flujo de efectivo de la compañía 2 identifica varias vulnerabilidades sistémicas que amenazan obviamente su continuidad en el negocio. Primero voy a detallar algunos riesgos estratégicos. Uno, la destrucción masiva del valor, ¿no? También denominado como el Goodwill Impairment. El registro de un deterioro del fondo de comercio por 7.379 millones en el año 2018, que es el año que estamos evaluando, indica que las adquisiciones o inversiones estratégicas pasadas han fracasado de manera estrepitosa en generar el valor que se requería. Esto señala un error en la estrategia de expansión de la empresa, ¿no? Y una pérdida de confianza por parte de los inversores, como podemos ver en el recorte del estado de flujo de efectivo de la compañía 2, ¿no? Aquí está. Segundo, la pérdida de ventaja competitiva por desinversión en el corazón de su negocio, en el core business. La compañía reportó ingresos solamente por 2.808 millones derivados de la enajenación del negocio principal, en el año, obviamente, 2018. Este es el riesgo más grave. ¿Y por qué? Porque se está desprendiendo del núcleo principal de su negocio, como lo dije anteriormente, del corazón de su negocio, que debe ser el motor de su productividad y crecimiento, reduciendo la escala, las sinergias y la capacidad de competir en el mercado, ¿no? Dejando a la empresa vulnerable con unidades de negocio potencialmente menos rentables o estratégicas. Muy bien. Tercero, la estrategia de crecimiento inexistente. Mientras que una empresa saludable reinvierte para aumentar sus activos productivos, como corresponde, la compañía 2 muestra una tendencia opuesta, vendiendo más activos de los que adquiere para cubrir brechas de financiamiento. Esto posiciona a la empresa en una fase de liquidación progresiva en lugar de una de crecimiento sostenido. Muy bien. Ahora, respondiendo los riesgos operativos que enfrenta la compañía 2. Primero, insuficiencia del flujo de operación para el servicio de la deuda. Aunque las operaciones continuas generaron 1.070 millones en el año 2018, como podemos apreciar acá en el recorte del estado de flujo efectivo, esta cifra es ínfima comparada a los 6.773 millones destinados al pago de la deuda en ese mismo periodo. Por lo cual existe un riesgo inminente, ¿no? Operativo real, que una vez agotados los activos para la venta, la operación definitivamente por sí sola no va a poder sostener la estructura de capital del negocio. Muy bien. Otro riesgo operativo, obsolescencia y reducción de la capacidad instalada. Claro, si la empresa, producto de la enajenación recurrente de sus propiedades, plantas y equipos, ¿no? En este caso por 1.364 millones de dólares en el 2018, y además sin una reinversión equivalente, sugiere que esta empresa está canibalizando su propia infraestructura operativa. Esto es muy peligroso y puede derivar en ineficiencias, mayores costos de mantenimiento de los activos obviamente restantes y una capacidad física para satisfacer la demanda del mercado, porque ya se deshizo de sus maquinarias y equipos para su proceso productivo. ¿Ok? Siguiente. Carga pesada de obligaciones laborales y pasivos. Las aportaciones a los planes de pensión consumieron 2.094 millones de efectivo, ¿no?
En el 2018, como podemos apreciar acá, esta rigidez en los costos operativos limita la flexibilidad de la gerencia para soportar el modelo del negocio o responder frente a alguna crisis externa de corto o mediano plazo, ya que gran parte del efectivo generado o desinvertido se absorbe por compromisos heredados de la compañía. Muy bien. Finalmente, otro riesgo operativo, la dependencia de operaciones descontinuadas. El flujo de efectivo de operación incluye un aporte significativo de 589 millones de operaciones descontinuadas, pero este riesgo operativo radica en que el negocio ya no forma parte de la empresa, ¿no? Se deshizo. Entonces, por consecuencia, este flujo desaparecerá en un corto plazo, acentuando aún más el déficit operativo de la compañía. ¿Ok? Muy bien. Esos son mis principales hallazgos referente a los riesgos estratégicos y operativos de la empresa. Antes de concluir, tengo dos conclusiones, valga la redundancia, que considero bastante importantes. Uno, la situación de la compañía 2 en el 2018 revela una crisis de solvencia estratégica disfrazada por una gestión de liquidez basada, obviamente, en la liquidación o venta de sus principales activos, que forman parte de su core principal del negocio. Algo muy delicado, ¿no? Aunque los flujos de inversión son positivos, ¿no? Producto de estas ventas, estos no derivan de una gestión de tesorería eficiente, sino del proceso de desmantelamiento de la estructura corporativa. Como lo dije anteriormente, canibalización de la empresa. Y dos, financiar la amortización de deuda con la venta de activos es una estrategia de emergencia o reestructuración, no un modelo sostenible. No va a poder sostenerse en el mediano ni largo plazo, siendo que la sostenibilidad financiera real proviene de una operación que genere efectivo positivo suficiente para cubrir el servicio de deuda y al mismo tiempo permitir la reinversión en activos que aseguren un crecimiento sostenido y futuro de la compañía. En ese sentido, si una empresa como la compañía 2 continúa desinvirtiendo en su negocio principal, en su corazón, en su core business, eventualmente se quedará sin la base operativa necesaria para generar cualquier tipo de rentabilidad y está condenada a la quiebra. Algunas recomendaciones para este caso muy interesante de Harvard Business School es que se revise y se suspenda la política de dividendos, ya que es una obligación de prudencia fiduciaria suspender el pago de los 1.491 millones en dividendos. Claro, obviamente en un escenario de pérdidas masivas y de liquidación de activos, este desembolso es inviable, financieramente injustificable y pone en riesgo el pago de otros acreedores o proveedores que realmente le aportan a la empresa para continuar sus operaciones, como por ejemplo para la compra de materia prima, insumos, entre otros. Dos, frenar la enajenación de activos estratégicos. Claro, la compañía 2 debe identificar y proteger el core de su negocio, como lo vengo diciendo de manera reiterativa. Si bien aún posee márgenes positivos, la desinversión debe limitarse exclusivamente a activos no estratégicos, evitando el canibalismo de las unidades que deben liderar la recuperación. 3. Reestructuración de pasivos y compromisos previsionales. Dado que las aportaciones a pensiones, que son bastante onerosas, 2.094 millones, representan una carga mayor a la rentabilidad operativa, es necesario que la compañía 2 explore mecanismos de renegociación o de financiamiento específico para estos pasivos y no dependa de la venta de infraestructura productiva para hacer pago o compromiso de esta deuda. Finalmente, la implementación debe ser inmediata de estas recomendaciones para detener la erosión del valor y asegurar que la compañía 2 garantice al menos la continuidad operativa en un mediano o largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, profesor Frederick, y hasta una próxima oportunidad.